Días, que Dios le bendiga en esta mañana. Eh, este tema que quiero compartir tal vez ameritaría dos pequeños videos, pero existe la posibilidad de que tal vez solo puedas ver uno. Entonces voy a intentar resumirlo eh, de la manera más sencilla. Quiero hablarle acerca del resentimiento. Eh, ¿Quién de nosotros no nos hemos sentido en algún momento resentidos con alguna persona eh, por alguna circunstancia que ocurre en la vida? Y esta historia se la quiero contar desde el final, porque la palabra nos describe eh, un momento muy duro, muy triste, de alguien que no merecía la situación que vivió. Y se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 18 y verso 9. Quiero leer para usted el verso 9, el verso 14 y el verso 15. Dice así: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, una enramada, algún tipo de árbol frondoso, y se le enredó en la encina la cabeza, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo que iba pasó adelante. Verso 14. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba vivo en medio de la encina. Verso 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon y hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Como siempre, pues le invitamos a que lea el contexto de este pasaje, ojalá capítulos anteriores y posteriores a esta cita, para que entendamos el contexto y lo que ahí sucede. Pero por razones de tiempo me voy a tomar el atrevimiento de resumirle algunos detalles. Subrayé algunas cosas que me llamaron la atención y espero que las memorice mientras hablamos acerca del tema. Detalles que la Biblia menciona y siempre tienen una razón de ser. Dice que Absalón iba sobre un mulo y que este mulo entró debajo de las ramas espesas de una encina. Y también dice que su cabeza, su cabellera, quedó enredada encima de la encina y ahí quedó. Y la Biblia lo describe así, en la versión Reina Valera del 60, quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en el cual estaba cabalgando pasó adelante. ¿Por qué la Biblia menciona estos detalles? Creo que siempre tienen alguna relevancia para nosotros en la vida espiritual y quiero compartir lo que a mí me enseñó este pasaje. El resentimiento es una derrota espiritual anunciada. O sea, en el momento que usted y yo anidamos resentimiento, cualquier experto, cualquier sabio sabrá que solo es cuestión de tiempo para que tu vida espiritual muera. Y a veces hasta tu vida física. Absalón era una joven promesa. Esta frase la escucha uno ahí a nivel deportivo. Absalón tenía todo un futuro por delante. Y él muere de manera prematura. O sea, tenía toda una vida por delante, tenía todo un futuro y era un futuro prometedor. Pero no sucede así. El resentimiento, la triste y dolorosa muerte de un resentido que nunca pudo ser libre de su resentimiento. El problema no es que estés resentido, el problema es que no puedas ser libre de ese resentimiento, que no reconozcas la situación y que no permitas que Dios opere en tu vida. Pensó que montado en la mula del capricho, esta es una frase mía, y la arrogancia podía pasearse por la vida soñando a otros, pensando que él no iba a sufrir daño.
era común, y la Biblia menciona acerca de gente muy ilustre, y algo que caracterizaba era que ellos podían tener un artículo que era muy caro y que era una muestra de estatus, que era el poder viajar en una mula. Digamos que sea como el equivalente a un auto de lujo o una moto de lujo en nuestros tiempos. Entonces, casi por un momento digo una marca, pero no. Pero digamos que andaba en una moto llamativa y sonora y muy, muy atractiva. Él era observado, él era admirado, él era digno de ser imitado. Muchos deseaban su éxito. Y él pensó que así estaba bien, que no importa las cosas que habían en lo profundo de su corazón, tal vez ni cuenta se daba, le iban a destruir. Su vida se volvió tan difícil y se llenó de rebelión su corazón, al punto que la Biblia dice no era digno ni del cielo ni de la tierra. No sé si en algún momento, tal vez tú en un resentimiento, te has sentido que no perteneces ni a esta tierra ni tampoco al cielo. A veces hasta el resentimiento nos lleva a no encontrar un valor en la vida, a tomar incluso decisiones terribles para el final de nuestras vidas. Porque la rebelión es un resultado del resentimiento. Nos volvemos rebeldes, no soportamos a las personas, no soportamos a los que nos rodean, nos molesta, nos volvemos desconfiados, nos volvemos inseguros y bueno, pues muchas cosas más. Su cabellera era característica de él, y se destacaba entre todos sus hermanos porque tenía una cabellera muy hermosa. Bueno, esto implica muchos detalles, y las mujeres saben al respecto el costo y el cuidado que necesita tener un cabello bonito. Él tenía una cabellera hermosa. Era su más apreciado orgullo, y la razón quizás de su gloria, lo que lo hacía destacarse, pero la Biblia dice que esto sirvió para enredar debajo de una encina. Y bueno, pues curiosamente, aquí hace mención justamente algo que está sobre nuestra cabeza, el cabello. ¿Cuántas cosas se nos van a nuestra cabeza? Se nos vuelve una maraña, se nos vuelve un enredo en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y la Biblia dice que quedó ahí suspendido. O sea, su orgullo, la razón de su apreciado orgullo, lo inmovilizó. Y es que luego de que anidamos el resentimiento, nos volvemos rebeldes, nos volvemos orgullosos, y la gente mira como la vida se nos pasa y no logramos nada, y hacemos daño a nuestro alrededor, y la gente lo ve, pero nosotros no lo vemos, porque el orgullo se nos sube a la cabeza. Al orgullo le gusta lucirse y hace que los que nos rodean sufran de mucho dolor. Si no, pregúntele a alguien que tiene que convivir con una persona resentida, con una persona orgullosa, con una persona rebelde, con una persona que ha permitido que la arrogancia entre en su corazón. Pregúntele a ese esposo, pregúntele a esa esposa lo que es vivir con ese cónyuge. Pregúntele a sus hijos lo difícil que es tener un papá o una mamá rencorosa y llena de resentimientos. Pregúntele a esos papás lo difícil que es convivir con un hijo lleno de rebeldía, lleno de orgullo a causa del resentimiento. No es sencillo. Y esto es tan profundo que no solo afecta a las familias, afecta a las iglesias. Pregunta en una iglesia donde hay personas resentidas, llenas de orgullo y llenas de arrogancia,
lo difícil que se le hace al resto de personas que van a esa congregación, lo duro que se hace. Cuántas familias se van, cuántas familias abandonan la iglesia a causa, a veces, de un resentido, a causa de un rebelde que anidó el resentimiento en su corazón y que no decidió ser sano. Cuánto daño le hace a quienes llegan a la iglesia en busca de sanidad. Este joven abrió puertas y se convirtió en un blanco fácil de sus verdugos. ¿Cuáles son los verdugos del cristiano? Pues los demonios. Él ahí guindando, dice la Biblia que hasta se tomaron su tiempo para matarlo. Ahí en el verso 14 y 15 dice que ellos se burlaban, se reían de verlo ahí. Satanás en algún momento tomará su tiempo para liquidarte, para arruinarte lentamente. Todo fruto de vivir una vida llena de resentimientos y no haber hecho nada al respecto. Temores, inseguridades, celos, complejos de inferioridad y de superioridad. Lo repito. Temores, inseguridad, celos, complejos, tanto de inferioridad como de superioridad. Características de alguien resentido, de alguien orgulloso, de alguien arrogante, que permitió que en su corazón se anidaran. Todos lo ven, menos la persona que lo tiene. Y recuerdo una frase común: hay algunos pecados en la vida y casi que en su mayoría son como el mal aliento. Todos lo saben, y el último en darse cuenta es aquel que lo tiene. El resentimiento es terrible. Causa dolor, causa angustia, lleva dolor donde va. Al final el resentido le duele, pero los que han estado a su alrededor han sufrido más que él. Él termina muriendo, él termina volviéndose insoportable para los demás y para sí mismo. Pero ¿cómo sufrimos los que estamos alrededor de aquel resentido? El resentimiento, alguien diría, bueno, pero ¿qué es el resentimiento? Y hay una frase que escuché de un pastor amigo y nuestro mentor en los primeros años de ministerio. El pastor Fernando Paniagua siempre nos decía esta descripción. Él decía que el resentimiento es sentir un dolor dos veces cuando debimos haberlo sentido una vez. Sentir un dolor dos veces cuando lo debimos haber sentido solo una vez. Esto lo que quiere decir es que está bien, a veces la gente nos hace cosas que nos duele y está bien que sintamos ese dolor. Me falló, hizo un comentario cruel, hizo un comentario ingrato, me pagó con mal el bien que le hice, no hizo lo que tenía que hacer, pero simplemente lo sientes una vez y vas delante del trono de la gracia, vas delante de Dios y le dices: Señor, esto que esta persona me está haciendo, esto que esta persona me hizo, me dolió muchísimo y vengo a confesártelo. Me está doliendo en este momento. Si es de llorar, lloras delante del Señor y perdonas a esa persona. Y no vuelves a sentir ese dolor. No se vale que se repita. No se vale que horas después, días después, o meses o años, estés todavía dándole vuelta al mismo asunto. Hablando de aquel fallo, de aquello en lo que te falló, de aquello en lo que te hirió, de aquello que te dijo. Es sentir un dolor dos veces cuando debimos haberlo sentido solo una vez. El resentimiento me vuelve amargado, despechado, envenenador, rencoroso. Bueno, creo que usted quizás conoce algún amargado. Esperemos que no sea usted.
El despechado, aquel que hace cosas para que el otro le duela, para que el otro sufra. Hay hasta noviazgos y matrimonios realizados por una actitud como estas, de un resentido, de una resentida, que para que al otro le duela, para que sufra, y terminan arruinando sus vidas. Me vuelve envenenador, mis comentarios se vuelven peligrosos, van a ir mezclados para destruir, para matar. Me vuelve rencoroso, me vuelve desconfiado o desconfiada, me vuelve infeliz, me vuelve calculador. Ya ando sospechando de todo mundo y analizando a todo mundo, porque quizás me va a hacer aquello que me hizo aquel otro, o me va a hacer aquello que me hizo aquella otra. Un resentido difícilmente rehace su vida emocional, matrimonial, de amistades, porque un día alguien le falló, porque un día alguien lo hirió, porque un día alguien no dio la talla, y a partir de ahí se encierra en eso y solo verá la parte negativa de las personas. Se vuelve el resentido un acechador de inocentes, porque resulta que los inocentes tienen un papel importante en la vida de un resentido. Los puede utilizar a su favor para que hagan las cosas que él no puede hacer. Los utiliza, los manipula para que sean otros que lleven el mensaje, para que sean otros que hagan los comentarios y aparecer ante los demás como alguien bueno, pero es simplemente el que opera detrás, utilizando a los demás. El resentimiento me vuelve una persona que me hace respaldar comentarios hirientes, pero me hace hacerlo con estilo. Y hay algunas frases que hemos escuchado y hasta a veces hemos dicho para escudar el resentimiento que hay en nuestro corazón. Frases como: por la verdad murió Cristo. No sé si usted lo ha escuchado. Mira, yo te lo digo, pero la verdad es que si Cristo murió por la verdad, ¿cómo no te voy a decir yo la verdad? Y viene el comentario. Otra frase común es: la verdad no peca, pero incomoda. Es que yo soy tan sincero o tan sincera y no pude evitarlo. Y escudan en este pretexto para herir y maltratar. El resentimiento hace que se me olvide lo bueno que me hicieron y me hace adicto a recordar lo malo que me hicieron. Síntomas de un resentido: siempre se le olvida lo bueno que le hicieron. Siempre olvida las cosas positivas, lo bueno que la persona hizo. Pero se hace adicto a recordar lo malo que le hicieron. Siempre sus comentarios de las personas, siempre el recuerdo, lo que trae a su mente es lo malo. Lo malo de aquellos líderes, lo malo de aquellos pastores, lo malo de aquella familia, lo malo de mi esposo, lo malo de mis hijos. Y olvida lo bueno. Definitivamente el resentimiento es terrible, porque me vuelve una persona infame. Y uso esta palabra y espero que encierre el sentido. ¿Quién es un infame? Bueno, lo puedes identificar cuando habla. Tiene un estilo muy bueno. Un estilo en el cual parece ser una persona que lo que está diciendo lo está diciendo con buenas intenciones. Y a veces salen comentarios como estos. Bueno, yo a Paquito lo quiero mucho, pero él tiene un problema. Es que... Y ahí viene. O sea, primero dijo que lo quería, primero dijo que lo amaba, primero dijo que lo estimaba, que lo respetaba, pero hace el comentario.
un comentario destructivo. Y claro, uno dice, no, si lo ama, si lo quiere, lo que me va a decir es algo bueno. No, es un preámbulo para destruir una vida, para marcar una vida. Ahora viene otro caso, un ejemplo que hemos escuchado. Panchita, yo a ella siempre se lo he dicho en la cara, siempre se lo he dicho de frente, que ella es, y viene el comentario. Pero por lo general, lo que realmente le dijo a Panchita fue otra cosa. Pero construye una historia, construye una fantasía y destruye una vida. Y entonces uno dice, no, pero si fue tan sincero que ya se lo dijo a la persona y ahora me lo está contando, no hay problema. No, es que lo que le dijo a la persona no fue eso. Lo que te está contando es lo que quiere que sepas, lo que quiere que escuches. Características de un resentido. Finalmente, nosotros amamos un montón pero les falta tanto para ser pastores, para ser buen esposo, para ser buen líder, para ser buen empresario, etcétera, etcétera. Me centro en algo muy familiar, pero esto sucede en las empresas. Personas que llegan donde el jefe y le dicen, mira, este empleado, él es muy buena gente, él es muy bello, pero es que están... y destruyen una vida, y marcan una vida. En las empresas se da, bueno, ya yo lo confronté, ya yo le hablé de este asunto y ahora vengo a decírselo a usted. No fue así. Y nos escudamos en la infamia en la que nos envuelve el resentimiento. Veamos algunos hechos. ¿Dónde nació este resentimiento de Absalón? ¿Dónde fue que ocurre? La Biblia nos da detalles. En 2 de Samuel capítulo 13, del verso 20 al 22, dice que Absalón es hermano de Tamar, hermano de papá y de mamá de Tamar. Era una joven hermosa, era una joven muy bella, muy atractiva. Y Amón, un medio hermano, se enamora de Tamar. Entonces aquí hay un problema terrible. Habiendo muchas mujeres, el medio hermano se obsesiona con su media hermana. Y es tanta la obsesión que una vez de que obtiene lo que quiere, la desprecia, la maltrata y la humilla. Esto le ha pasado a muchas mujeres y sigue pasando hoy. Jóvenes que se acercan con supuestas buenas intenciones y una vez que obtienen lo que quieren, desprecian y hasta sienten un repudio por aquella joven que inocentemente abrió todo su corazón y todos sus sentimientos y fue dañada. Amón, dice la palabra de Dios, que viola a Tamar y luego la desprecia. Tamar va y habla con su hermano, Absalón. Todo el resto de los muchachos que ahí la rodean son medios hermanos. Absalón es su único hermano de papá y de mamá. Entonces, Absalón va y le comunica a David, su papá. Y la Biblia dice que David no hace nada. El gran problema aquí fue que David no hizo lo que tenía que hacer. No hizo nada. Y la Biblia dice que Absalón tampoco hace nada, sino que guarda un gran resentimiento contra Amón y su padre. A los 2 años, Absalón mata a su medio hermano y cobra venganza. Y a los 5 años, Absalón empieza a usurpar el reino de David, su papá. No hizo nada en el momento. No lo habló en el momento, pero guarda. Y ese es el gran problema, cuando nosotros no solucionamos pronto la situación que nos duele. La acción de un resentido
Dice que 2 años después busca la venganza por sus propias manos y hasta trata de matar al papá. El resentido busca aliados. La Biblia dice en 2 Samuel 15, del 1 al 6, que Absalón se iba a las puertas del palacio, y cuando veía que la gente salía con la cara como enojada, que David no lo había atendido, que David no lo había solucionado, él llegaba y le decía: ¿qué fue? ¿Por qué mi papá no le ayudó? Venga, yo sí le ayudo. Algo muy característico en la gente resentida. Sí, es que el líder no te entiende, el pastor no te entiende, tu marido no te entiende, tus hijos no te entienden, pero yo sí te entiendo. Y empieza a ganar adeptos. Buscó a personas débiles y les iba robando el corazón. Característico de la persona resentida. Busca cómo ganar el corazón de la gente, busca cómo ganar el corazón de gran parte de la familia, presentándose como alguien tierno, como alguien amoroso, pero al final hay comentarios destructivos que salen a flote, que afloran en su corazón. Dice que las personas que venían al rey a pedir justicia no siempre salían contentas y no siempre podían ser atendidos. Esto pasa. Y él se disfrazaba del bueno, del comprensivo, y se robaba el corazón de la gente. Conclusión, yo sé que tal vez el video se ha alargado un poco y no es lo que tradicionalmente compartimos, pero espero que hasta este momento me estés viendo y haya captado tu atención, y continuemos. Voy rápidamente. Un resentido con poder piensa que así es la ley, que ¿cómo se sobrevive? Pues el más fuerte, el más vengativo, el más rencoroso, y que la ira acumulada es la mejor arma. No es la ley del más fuerte, es la ley del amor a lo que el Señor nos llamó. No es la ley del vengativo, no es la ley del rencoroso, no es la ley del que esté más enojado, es la ley del amor. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que no se te vaya el día sin arreglar las cosas. Pero muchas veces la causa de nuestros resentimientos anida incluso en la niñez, en la juventud, hace muchos años, hace muchos meses. Rara vez el resentido busca ayuda de algo que acaba de ocurrir. No, casi siempre cuando logramos encontrar la causa de algún resentimiento, su raíz está años atrás, en algo que me hicieron o en algo que no me hicieron, como en el caso de Absalón. Papá no hizo justicia, papá no actuó con mano firme, fue flojo. No digas que no te duelen las cosas, porque das campo al resentimiento. La negación es una de las marcas del resentimiento. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Ahora, los líderes y todas las personas cometemos faltas. Y créame que tenemos que darle cuentas a Dios por todo eso. Pero el que se resiente es el que lleva la peor parte. O sea, nosotros tenemos que dar cuentas como papás, como esposos, como hermanos, como hijos. Pero el resentido es el que lleva la peor parte. Definitivamente. El perdón dice: quita el dolor inmediatamente y no permite que se establezca el resentimiento. Solución inmediata: perdón. La palabra de Dios habla de la confesión. El resentimiento mata a esposos, mata a padres, mata a hijos, familias, pastores, líderes, iglesias, destruye familias y hasta naciones. Si usted ve las noticias, verá incluso luchas por fronterizas, por terrenos, por resentimientos anidados por años. Hay países vecinos el uno al otro con un gran resentimiento social.
y un montón de historias de los de este país son esto y son aquello y son lo otro, porque hace años algo pasó y la nación entera memorizó como verdad una historia, y basados en eso hay un desprecio hacia los miembros de otra nación. Vea lo terrible que es el resentimiento. Solo reconociendo y declarando el resentimiento se anida en la oscuridad y en el silencio amargo. Yo necesito reconocer y declarar qué es lo que está pasando. Es probable que a veces hasta hayamos olvidado los detalles del por qué estamos resentidos. Llegan a nuestra vida personas con terribles resentimientos y no saben dónde nació. No lo recuerdan, no recuerdan los detalles, no saben el por qué. Pero en su manera de ser, en su comportamiento, en el enojo, en el orgullo, en la arrogancia, en la prepotencia, en la crueldad que tienen hacia los demás, en la falta de amor hacia las personas, nos percatamos que es una persona con un resentimiento, pero ya la persona no recuerda el porqué. Y es tan difícil tratar una situación así. Solo tenemos síntomas. Todavía la causa no ha sido revelada, pero tal vez Dios en este momento esté hablando a tu corazón. Y el Espíritu Santo sí te puede llevar y mostrar cuál es la causa de tu resentimiento, de tu enojo, de esa actitud que maltrata tanto a los que están alrededor tuyo, de esa actitud que maltrata tanto a tu cónyuge, que maltrata tanto a tus hijos, que maltrata tanto a los que están alrededor, que ha traído tanto dolor a la iglesia. Que sea el Espíritu Santo el que traiga revelación. Cuando contestas la pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que dices? Estás en uno de esos berrinches, en una de esas actitudes, y te preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Qué dices? ¿Qué decimos? Nada, ¿verdad? Eso se llama negación. Si hay una razón. El resentimiento es un pecado, y es algo que no le he mencionado hasta ahora. Estás ofendiendo a Dios, porque no tienes derecho a sentir ese dolor dos veces. Lo pudiste haber sentido porque sí, porque a veces la gente nos falla, porque a veces la gente nos hace cosas que no debe hacernos, y duele, pero que duela una vez, y inmediatamente delante de Dios a pedir perdón, y decirle, Señor, ya esto yo no lo quiero sentir más, perdono a esta persona, perdono esta situación. O sea, tal vez tengas que perdonar toda una iglesia, toda una congregación, todo un pueblo, toda una nación. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Cuál es el antídoto? El perdón. Hablar con Dios, con las personas, si es posible. Y como dice el programa popular, caso cerrado. Cierra la situación. Cierra el caso. Ya. Se acabó. Es doloroso encontrar personas hablando de situaciones de la infancia, de algo que le hicieron hace años. Todavía no resuelto a estas alturas. Tienes un día para resolverlo. La palabra de Dios dice no se ponga el sol. O sea, el Señor nos da un día para que mastiquemos el asunto y solucionémoslo antes de que el sol se oculte. La acción de perdón implica doblegar el orgullo, porque fue ella la que me hizo daño, fue él el que me hizo daño, pero usted le pide perdón. Ahí arranca un golpe bajo hacia el orgullo. Confesar lo que te dolió. ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué fue lo que te dañaron? ¿Fuiste víctima de algún abuso, de algún maltrato, de alguna crueldad? Desde pequeño, desde pequeña. Muchos alrededor lo saben y usted y yo lo negamos, pero muchas veces la historia viene desde muy temprana infancia.
Confiesa lo que te dolió, perdona con tus labios y si es posible acercarte al que te ofendió y pedirle perdón. Repito, te afectó, te dañó y tú le pides perdón. ¿Por qué le pides perdón? Porque resulta que yo he tenido un resentimiento contra usted y quiero pedirle perdón. Tal vez la persona le diga, ¿y por qué? Bueno, fue por esto y esto. Podría ser que la persona lo reconozca, podría ser que no lo reconozca. Pero igual usted le dice, pero vengo a pedirle yo perdón. Y esto es milagroso. Ahora podría ser que la persona diga, no, pues, así, yo no siento que le haya hecho eso. Pero tú te liberaste, tú sanaste tu corazón y mutilaste el resentimiento. El resentimiento te mata lentamente. Y con esto cierro leyendo el verso con el que dimos inicio. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó en la cabeza de la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó adelante. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Yo leo esto y me duele. Me duele ver esta historia. No tenía que terminar así. Pero terminó así por la decisión de chinear un resentimiento. No chinees tu resentimiento. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia y que ojalá esta palabra cale profundo en tu corazón y tomes hoy la decisión de perdonar. Y cuéntanos qué pasó, cuéntanos qué te enseñó esta palabra. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga tu vida mucho y a tu familia que conviven contigo. ¿Con quién estás resentido hoy? Podrías estar hasta resentido con Dios. Que Dios te bendiga.